Gracias por invitarme. Bueno, hoy día es un día especial para usted porque de alguna manera marca su regreso a la primera línea del debate político después de los resultados de la elección del Comité Central del PC. Efectivamente, porque Vía X me ha invitado casi inmediatamente después de una invitación que tuve en el 13 hace poco rato. Estuvo en Matinal. Claro. En Matinal. O sea, en el mismísimo Matinal. Conversando ahí de la actualidad, de la agenda de seguridad. ¿Y esto después de cuánto tiempo? Muchos años que no participaba. Porque usted lo último que hizo, Camilo, participó en una elección de senador. Y perdí. Y perdió, y eso fue el 2000. Perdí 2 veces. Perdí el 2013 y el 2017. Y el 2017. Y eso en política es muy duro. Y desde el punto de vista práctico, uno queda al lado. Queda relegado. Queda en la galería mirando. Con ganas de jugar, pero no puede. Y no pudiendo jugar. Y mire la cantidad de cosas que pasaron en ese periodo que usted estuvo en la galería. Algunos en la red dicen salió el sarcófago. La verdad es que ni siquiera me molesta que digan eso, porque algo de verdad tiene esa frase. Ya, ¿qué le pasa con que las generaciones más jóvenes lo identifiquen usted como con una cosa de la vieja política, el que en algún momento habló de fumar opio por hacer un cambio en la Constitución? No, es que esa es la imprecisión grave. Tenemos por ahí la declaración para que lo Porque el opio yo lo puse respecto de la Asamblea Constituyente, no respecto de la nueva Constitución. No fumemos opio, no generemos una falsa expectativa ante una nueva Constitución, no generemos sueños que no se pueden cumplir. Yo soy de las personas que les gusta hacer demagogia. La respuesta es, ¿qué opina usted de que se va a convocar una nueva asamblea constituyente? Este es el gobierno Piñera primero, el gobierno Piñera 1. Y yo era escéptico de que le haya a convocar, como efectivamente ocurrió. Y yo con el senador Saldívar presentamos una propuesta para avanzar hacia una nueva constitución, que no resultó en ese tiempo. Ya, entonces esa frase le pesa y usted dice... No fue una frase desafortunada, pero la crítica es inexacta. Ok. Ya, y estando ahí en la galería, volvamos a esa imagen, sucede el estallido y sucede la toma de poder de una generación que en apenas 10 años pasó de estar en la calle en el liderazgo estudiantil a estar ejerciendo los cargos de la mayor importancia en la República. ¿Cómo ve al gobierno del presidente Boric? A mí me parece bien que haya una nueva generación dirigiendo el Estado. Eso no me parece bien, eso yo lo aplaudo. Lo encuentro un acierto de esta sociedad, por así decirlo. Lo que no puede ser excluyente de las otras. Ese es, por así decirlo, el punto que yo hago en relación a la crítica que recibimos del Frente Amplio. O sea, a mí me parece muy bien que Boris tenga 66 años, eso no me compleja nada. Aplaudo que su gabinete sea en lo esencial sus 40, aunque tiene algunas incrustaciones que son sus 80, por así decir, pero son pocas. Incrustaciones sus 80. Claro, pero un gabinete esencialmente sus 40. O sea, el cerebro del gobierno es la generación menor de 40 años. Y eso para Chile está bien. Ya, ¿y cómo ha visto al gobierno en estos 50 años? Lo que no es excluyente que otros podamos colaborar. Más de 50, ya llevamos más de 2 meses. Le entiendo el punto, entiendo el punto. ¿Y usted cree que ellos fueron un poquito sectarios en ese sentido al principio? ¿Huedaístas, no, el presidente no fue sectario en la conformación de su gabinete porque invitó a fuerzas que no lo habíamos apoyado desde el comienzo, como los socialistas. No, me refiero antes de llegar al gobierno, en la crítica política cuando eran parlamentarios, digamos, y en la jubilación de la vieja política y los 30 años. Sí, eso fue una desfiguración de los hechos. O sea, tenemos una diferencia respecto de los 30 años. En eso tenemos una diferencia. Yo valoro los 30 años porque significaron el retorno de la democracia y el reemplazo de la dictadura. Yo lo valoro. Yo entiendo que un sector muy significativo de la intelectualidad de esta nueva generación eso lo desprecia. En eso tenemos un punto de vista distinto. Pero bueno, somos diversos. Y sin embargo, no podemos pensar igual. Y sin embargo hay 2 coaliciones ahora en el gobierno, claro. Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. ¿Es un invento chileno nuevo? ¿Funca o no funca ese invento chileno nuevo, Camilo? Tiene dificultades, tiene tensiones que hay que resolver. No creando una sola coalición, yo creo que eso sería simplemente un hecho administrativo, y que en vez de 2 se genere uno para generar una imagen política, no. Lo que hay que resolver son las diferencias que hay. El enfoque respecto a la tarea de gobernar, el respaldo al presidente. No, yo lo comparo, aunque a él no le va a gustar seguramente, al presidente Boris con la primera etapa del presidente Elwin. Son figuras históricas completamente diferentes, pero para los efectos yo digo lo siguiente. Al presidente Elwin nosotros lo apoyamos de manera irrestricta. El apoyo al presidente tiene que ser irrestricto.
No puede haber regateo. Porque él tiene que tener la capacidad de sentirse en condiciones de tomar decisiones. ¿Y ha habido Pero si regateo tiene- ahora desde el socialismo democrático? No, pero dentro de la coalición sí. ¿Quién? Dentro de ¿Quién su ha regateado? ¿El Partido Comunista? Dentro de su propia coalición sí. ¿Cómo ve al PC? Yo lo veo con errático. A veces apoya y otras veces no apoya. Lo veo zigzagueante, ¿no? El presidente tiene que tomar una decisión definitiva. O se pone o no se pone, porque uno no puede ser de gobierno 3/4 partes, 2/3 o la mitad. Uno es de gobierno o no es de gobierno. Eso mismo yo le digo a los compañeros socialistas. Ese fue un debate en nuestras recientes elecciones internas. Y no habrá Yo- resentido yo- eso yo- Michelle Bachelet. Imagínense el entiendo- gobierno de la nueva mayoría con Yo la cantidad entiendo de... que ser gobierno es ser gobierno completamente. Por ejemplo, mi señora íbamos saliendo del departamento donde nosotros vivimos y sale la vecina y nos dice, vecino, me cambio y le deseo que le vaya muy bien en el gobierno. O sea, entiende ella, la vecina, que nosotros estamos en el gobierno, no estamos ni a media, ni a la cuarta parte, ni nada, somos del gobierno. Eso tiene que quedar claro, eso se tiene que resolver. ¿Qué le parece las figuras de la ministra Isquia Siches? Me parece que ella cometió un error de entrada que le está costando caro. Pero es una figura promisoria, yo creo, en la política chilena. ¿Usted cree que lo va a remontar o en algún momento va a haber que reconocer que es mejor cambiarla? Toda persona puede remontar las dificultades, toda persona. Y en política eso ocurre a veces por errores más graves. ¿Y en el Ministerio del Interior hay tiempo para reconstruir En el con ministerio, todas las urgencias que tenemos? en el Ministerio del Interior actual no, es difícil. Porque están mezclados dos ministerios que son diferentes, en mi opinión, que hace rato se debieron haber cambiado. De hecho, Insur se lo propuso en el gobierno del agua hace como 15 años y nadie le hizo caso. La gestión política y la seguridad Separar el pública. interior de seguridad. Ya. Pero usted cree... No se puede ser dirigente político y al mismo tiempo andar detrás de los malulos, ¿no? Claro, Eso es ser muy el sheriff. difícil, ¿no? ¿Y usted cree que Isquia Siches va a poder remontar y empoderarse en el cargo? Yo creo que para el gobierno sería bueno. Es mejor para el gobierno que ella se recupere. Que hay que dejarla. Que ella siga. Darle ese espacio. Darle el eclogio. El gobierno necesita tiempo. ¿Y qué pasa con...? El presidente tiene un núcleo de colaboradores y hay que dejarlo que su gobierne con la gente que él decidió. Que se expresen. ¿Y qué pasa con una ministra como Janet Vega, que es una mujer del PPD, que viene del mundo concertacionista y que tiene estas opiniones que son disonantes con el discurso oficial del gobierno en materia del estado de excepción, de los presos políticos, en fin? Yo creo que metió la pata, claramente. Metió la pata. Esto demuestra de que no por la edad no significa que uno es hábil o inhábil en política, ¿no? Un joven puede ser muy hábil y un antiguo dirigente político puede ser un torpe. Y yo creo que esas declaraciones nada ayudan, porque son además incorrectas en su esencia. No es que signifiquen una diferencia política, sino que son en su esencia incorrectas. Los estados de excepción en Chile no han significado, en democracia estoy hablando, no estoy hablando de la dictadura. Los asesinatos de comuneros mapuches fueron sin estado de excepción, ¿no? El de Catrileo, el de Catrillanca, ¿no? Fue la policía simplemente, fue la brutalidad policial la que cometió los asesinatos, no los estados de excepción contra la extrema violencia. Entonces, ¿por qué asocia un hecho que no es tal? Claro, en declaraciones a la revista Ya, ella Claro. dice que un estado de excepción puede costar muertos. Muerte y violencia. Muerte y violencia. Y resulta que los asesinatos de comuneros mapuches no fueron con esta excepción. Es verdad. Y además estas declaraciones las hace a la revista Ya del Mercurio antes de aparecer anoche en la imagen oficial del gobierno anunciando que se iba a imponer el estado de excepción constitucional. Hay que recordar el viejo dicho de que por la boca muere el pez, en política es así. Bueno, usted me recordó una frase desafortunada mía, mire todo lo que me ha pesado. Le ha costado. Bueno, quisiera que habláramos un poco del Partido Socialista. Fue la elección el fin de semana, con poca participación, entiendo, con un cuarto del padrón, lo cual es una especie de condición para todas las elecciones de los partidos políticos. Hay algo que está pasando. Y usted está entre las tres primeras mayorías, la que es indiscutida es la primera mayoría de Paulina Bodanovich. El Tribunal Supremo no ha dado los datos El Tribunal Supremo, tiene razón, así que lo indiscutido no se puede decir. Pero Paulina Bodanovich, usted y Alfonso Durresti, el senador, están entre las tres primeras mayorías. ¿A usted le interesa? Porque podría ser vicepresidente, estar en la directiva de todas maneras, algo que se tiene que definir más adelante, pero ¿le gustaría presidir el partido? Claro, porque la competencia política principal fue entre Camilo Escalona y Alfonso Durresti. Esa fue la competencia política principal. Y yo la gané ampliamente. ¿Y si se confirma que Paulina Bodanovich tuvo la mayor votación? Perdón, una precisión. Sí, a ver. Bien importante.
Porque en el Partido Socialista hay doble voto, el voto es paritario. Ujú. Se vota por un candidato de sexo masculino y un candidato de sexo femenino. Entonces, no hubo la misma competencia en el voto de sexo femenino, no hubo esta competencia. La competencia política de medición de las opiniones fue en el voto masculino entre Durresti y yo. Ahí estuvo la competencia, dice usted. No, ese fue el punto en que se trabó el litigio. Ahí estuvo la discusión, la que usted me acaba de preguntar. Porque las intervenciones de Durresti condicionaban el apoyo de los socialistas al gobierno. Y mi punto de vista no. Mi punto de vista fue el que ganó. Podríamos decir, Camilo Entonces, Escalona, apoyo irrestricto al gobierno de así Boric, es. Alfonso Durresti, un apoyo condicionado al gobierno Así de Boric. Ese fue el debate de fondo. ¿Y usted cree que lo que necesita el país ahora es un partido socialista que apoye irrestrictamente al gobierno del presidente Que lo Boric? apoye restrictamente y que entregue la experiencia que tiene. Yo quiero preguntarle, Camilo, antes de que nos vayamos al mesón con Juan Diego y la Paula, ¿cuánto se desprestigió el Partido Socialista con el episodio de la narcopolítica y la situación de la comuna de San Ramón, cosa que pasó cuando usted estaba en lo que ha definido la galería y estaba en la presidencia del partido Álvaro Elizalde? Para el Partido Socialista fue tremendo eso. Fue un hecatombe, yo creo. Respecto de mi responsabilidad, yo al día siguiente de conocer el reportaje televisivo solicité la expulsión de Miguel Ángel Aguilera públicamente. Que está preso en este momento. Y que está preso en este momento. Porque aquí todos tenemos que asumir una responsabilidad, nadie se puede lavar las manos, ¿no? Y eso se rescata poco, porque el Tribunal Supremo está obligado por la ley a hacer un procedimiento. Citó a declarar a Miguel Ángel Aguilera, sus declaraciones no resolvieron el problema de fondo y en consecuencia lo expulsó. Se demoró aproximadamente 15 días en expulsarlo. Pero en el correr del tiempo, muchos artículos y reportajes no señalan esta parte de que el Partido Socialista lo expulsó lo más rápidamente que podía expulsarlo. Le quería preguntar, ¿tiene la certeza la ciudadanía de que eso, de que la influencia de la narcopolítica, para llamarle directamente así, del crimen organizado, ya no existe en otros puntos del país, en otros municipios del país, con el Partido Socialista? Incluido San Ramón, porque el Partido Socialista es algo que tampoco la opinión pública conoce. Golpeó puerta por puerta la casa de los militantes, nombró una comisión de militantes, de 3 militantes, en plena pandemia, con el padrón que había. ¿Ya? Y fueron casa por casa y le dijeron, ¿usted es socialista? No, yo no soy socialista, me inscribí solo porque Aguilera me pidió que me inscribiera para votar por él. Entonces, fírmenos por favor la renuncia. Y depuraron, pero eso lo hicieron en San Ramón. ¿Tenemos la certeza de que no pasa en otros lugares? No tengo la absoluta certeza de que no pasa en otros lugares. En el caso del Partido Socialista. No tiene la certeza. En el caso del Partido Socialista ya tengo la absoluta certeza que no ocurre. Tiene la absoluta certeza, perfecto. Ya, eso es importante de cara a la constitución de la próxima directiva, que fue un tema que golpeó mucho al partido. No, el Partido Socialista lo extenuó. Lo invito, Camilo, a que vayamos a la mesa porque con nuevos bríos y ya sin extenuación habría que hacerle frente a la nueva etapa. Sí. Y aquí está Paula Walker con Diego Montalva para iniciar la conversación. Las sillas se ven un poquito atemorizantes, pero son muy cómodas y muy lindas. Eso es lo más importante. Sostienen. Paula Walker, ¿quieres partir? Bueno, buenas noches, Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Yo quería preguntarle, ¿qué tipo de gobierno ve usted que es el gobierno del presidente Gabriel Boric? Se ha dicho que podría ser un gobierno de transición por el momento político que vive el país. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que O lo ve como un gobierno reformista, con eso, esa duplicidad de cosas. esa última definición me gustó más. Yo lo definiría como un gobierno que debe llevar adelante un proceso de cambios. Un proceso de cambios que algunos son reformas estructurales, otros no entran necesariamente en el ámbito de las reformas estructurales, pero dicen relación con los hábitos de hacer política, ¿no? La lucha contra la corrupción, en fin, que pueden ser normas legales o no, o campañas de prensa o campañas públicas. O sea, Chile necesita una mejor política. Y eso es difícil clasificarlo como una reforma estructural. O sea, el gobierno del presidente Boric, desde mi punto de vista, es un gobierno para hacer un proceso global de cambio en Chile. Proceso global de cambio. Si uno va específicamente a lo que pasa en lo que llamamos la macrozona sur, en que los personeros de gobierno, incluido Gabriel Boric y la vocera Camila Vallejo, decían que no se podía seguir haciendo lo mismo si es que se buscaban resultados diferentes.
donde fueron sumamente críticos de la declaratoria de estado de excepción, donde lo levantaron el 26 de marzo apenas asumieron el gobierno, el estado de excepción que se venía renovando en la anterior administración. ¿Qué tipo de confianza puede tener la ciudadanía en que las reformas efectivamente se van a realizar si se empezaron a utilizar las mismas recetas? Lo que pasa es que la violencia creció de manera descontrolada. ¿Por qué? Por los hechos que pasaron, ¿no? El incendio de los 36 camiones y otra maquinaria agrícola, un día a plena luz del día prácticamente, ¿no? Durante la mañana. O sea, los hechos comenzaron en la madrugada y terminaron prácticamente a mediodía, ¿no? En la comuna de Los Álamos, en la parte sur de la comuna de Los Álamos, que está al lado de la comuna de Cañete, y en Cañete hay un destacamento de carabineros de varios centenares de carabineros de la estructura operativa. Y esto ya están patotas, mafias o grupos, no sé cómo llamarle, actuando de esa manera, sin ningún tipo de contención. O sea, eso no había pasado nunca en ningún gobierno anterior. O sea, quiero hacer la siguiente afirmación. ¿Cómo no había pasado ningún gobierno anterior? No, si se viene quemando cabañas. Un ataque armado de ese volumen no había ocurrido. Por la cantidad de camiones, dice usted. Y el despliegue operativo a plena luz del día, de diferentes grupos operativos. Pero esto no empezó el 11 de marzo. No empezó la acción violenta, ¿no? Pero al gobierno del presidente Boric y los grupos armados de extrema izquierda le están planteando un desafío que ni siquiera habían planteado el gobierno de Piñera. Ese es el punto. Grupos armados de extrema izquierda. Dice usted, extrema izquierda, no antiestado, no anarquista. Si uno de sus voceros declarados ha llamado a la resistencia armada, eso no había ocurrido. Entonces, ¿cómo no son situaciones comparables? Yo creo que en su criterio está el hecho de pensar de que el gobierno del presidente Boric no podía responder, de que al definirse como un gobierno de izquierda, de centro izquierda, progresista, o como se quiera responder, este gobierno no puede responder a lo que ellos hagan. Pero en ese punto de vista están equivocados. El gobierno es responsable de la marcha del país en su conjunto. Y por lo tanto está obligado a tomar decisiones, como la que anunció anoche. Juan Diego. Camilo, yo tengo la imagen de Camilo Escalona y Andrés Alamán, jóvenes estudiantes del colegio. Muy antigua esa imagen, muy lejana. Dos jóvenes que eran de las FESE, ¿no? De las FESE, sí. Y hoy día estamos, cuando veo al Partido Socialista que vota mayoritariamente por usted dentro del voto hombre, sí. En esa competencia que usted dice con Urresti, una persona que fue joven, FESES, Federación de Estudiantes, luego tuvo toda la lucha contra la dictadura, luego le tocó 30 años de democracia y se lo llama de nuevo a colación, se lo llama se le pide que vuelva a tomar la primera línea. Sí. ¿Ya? Esa mezcla, ¿no? Entre juventud, usted fue un joven, ¿no? Esa juventud y ahora que con la experiencia vuelve a la política. ¿Qué le falta a este gobierno? Le falta intercambiar con las generaciones más antiguas. Porque, como decía hace momentos atrás, el gobierno lo dirige una nueva generación. Eso a mí me parece, para el país es necesario. Podría incluso decirlo más categóricamente, no pueden gobernar siempre los mismos. Mi ánimo no es ingresar al gobierno desde el punto de vista administrativo. Mi ánimo es tener una responsabilidad política que me permita entregar la experiencia que el Partido Socialista tiene. ¿Y es verdad que Gabriel Boric le mandó un WhatsApp con el resultado de la elección del PS? Me felicitó, sí, me felicitó. Ya. Aun cuando yo le hice notar que teníamos una diferencia. Ya, a ver, cuéntenme. Colo-Colo va a ser campeón y va a ganar. Lo lamento por el presidente, pero... Ya, pero usted dice, a propósito de la pregunta con Diego, que le dice, ¿qué le falta al gobierno? Usted dice, el déficit de gestión política del gobierno está dado por la falta de diálogo con generaciones que tienen más experiencia. Claro, es que los países, y esto es parte de la discusión de hace 2 años atrás, yo no la quiero resucitar porque ahora se trata de colaborar, pero los países no parten de cero. Por ejemplo, en el Partido Socialista estuvo a punto de abrirse una discusión, yo creo que absurda, torpe, de cuánto es el grado de apoyo que el Partido Socialista le da al gobierno del presidente Boric. Yo creo que es una discusión enteramente esotérica, porque los partidos están o no están en el gobierno. Con respeto a la esoteria que puede ayuntar, pero los partidos están en el gobierno. No es que estén a media. Entonces
Yo siento que la internet es maravillosa en muchas cosas, pero falla en una cosa, que dificulta la relación entre las generaciones sucesivas. ¿Por qué? Se atrincheran. Mucho Twitter. Se sinchera uno respecto del otro. Paula, No se comunican entre sí. Sí. Camilo, le quería preguntar, básicamente una mirada crítica, autocrítica con respecto al Partido Socialista y al estallido social. Es decir, hoy día han pasado ya prácticamente 3 años o 2 años y medio, estamos en una conversación constitucional, un poder independiente que es el poder constituyente que ya cumplió con su labor, pero si uno lo mira hacia atrás, esto de no lo vimos venir, la mirada en torno a cuánto dejó de hacer el Partido Socialista o cuánta responsabilidad, ya que estuvieron en el gobierno 3 veces, así, o sea, 4 veces. 4 o 5 veces. ¿Dónde está esa autocrítica o cuál autocrítica podría hacer usted con respecto a ese tema? Yo creo que hay 2 momentos. Un momento entre los 90 y 2000 y después el momento de la década anterior. ¿Ah? Después del gobierno de Piñera, por así decirlo, del primer gobierno. ¿Cuáles serían esos 2 momentos? Yo creo que en la primera etapa el Partido Socialista o el grueso del partido, no necesariamente todo, porque siempre hubo opiniones críticas, cayó en el conformismo. En el conformismo, el autocomplacencia, de pensar que todo marchaba bien y que lo que había que hacer eran retoques, no cambios de fondo. Luego vino Piñera. Yo creo que hubo dos llamadas de alerta. Una, los pingüinos, César Valenzuela, Karina Delfino. Ambos ¿no? socialistas. Ambos socialistas. Esa fue una primera llamada, un primer alerta. Y segundo, el movimiento que encabezó el presidente Boris, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, ¿no? El movimiento estudiantil del comienzo de la década anterior, que ya fue universitario, digamos. Fueron dos alertas. Y en consecuencia, la segunda alerta, yo creo que sonó, pero no lo suficiente en nuestros oídos. Yo escribí como presidente del Senado, con la ayuda de la biblioteca del Senado, el libro que se llamó El retrato de la desigualdad. Yo creo que no me equivoqué en eso, en señalar de que lo que había era un grado de desigualdad que el país no iba a ser capaz de soportar. Pero llegamos hasta ahí. ¿Cuándo lo escribió? Eso fue cuando era presidente del Senado en el 2012. Ya, se pactó demasiado con la derecha para buscar. El tema no son los pactos, el contenido sí. El contenido fue conformista. El contenido fue y la connivencia con el empresariado y el financiamiento. Yo lo voy a decir de la siguiente manera.